Buen día a todos, ¿cómo están? Otra vez nos vemos. Voy a hablar de la diferencia entre si naciste de día o si naciste de noche. ¿Qué es para la astrología el día y la noche? Lo que determina si la carta es diurna o nocturna es la posición del Sol. Si el Sol en tu carta natal está en las casas 12, 11, 10, 9, 8 o 7, es una carta diurna. Y si está en las casas 1, 2, 3, 4, 5 y 6, es una carta nocturna. Estos antiguos astrólogos, cuando elaboraron esta primer gran diferencia, colocaron al Sol y a la Luna como gobernantes principales. El Sol como el gobernante de día, que es cuando hacemos nuestras actividades laborales, sociales, activas, y la luna de noche, que es cuando nos volcamos a la vida más interior o familiar. Clasificaron entonces al resto de los planetas en diurnos y nocturnos. Júpiter y Saturno, dijeron, son propicios para todas esas actividades diurnas, mientras que Venus y Marte son propicios para las nocturnas. Si bien Marte suele estar puesto en discusión por algunas vertientes astrológicas, una de las explicaciones que dan es que la humedad y el frío de la noche atemperan el calor y la sequedad extrema de Marte. Cada grupo de planetas, el gobernado por la Luna y el gobernado por el Sol, lo han llamado secta. También podría llamarse partido o equipo, y podemos observar que entonces cada secta tiene un luminar, el Sol o la Luna, un benéfico, Júpiter o Venus, y un maléfico, Marte o Saturno. Mercurio es un caso aparte porque es diurno o nocturno, dependiendo si sale antes del Sol, que sería estrella de la mañana, o sea, diurno, o después del Sol, que sería estrella del atardecer, o sea, nocturno. Entonces, si es diurno, va a estar más volcado a la experiencia extrovertida, o si es nocturno, va a estar más volcado a la experiencia introvertida o analítica o reflexiva. El principio básico de la interpretación de las sectas diurnas o nocturnas es que los planetas que pertenecen a la misma secta de la carta pueden producir circunstancias más afortunadas y podrían operar como un equipo, provocando mejores resultados que aquellos que pertenecen a la secta contraria. Es decir, que si naciste de día, o sea, los nacimientos diurnos, Júpiter y Saturno estarían mejor predispuestos. En cambio, en los nacimientos nocturnos lo estarían Venus y Marte. Los planetas de la secta o del equipo contrario a la secta de la carta estarían entonces más limitados en su capacidad de actuar, y eso afectaría su producción de resultados duraderos y favorables en lo que a los asuntos que gobiernan respecta. Hasta tal punto diferenciaban la acción de un planeta como Saturno, por ejemplo, según si fuera diurno o nocturno, la carta, que Firmicus decía cosas como Saturno en la octava casa, si es de día, indica un aumento en los ingresos durante un periodo de tiempo. Si está en el domicilio o en los términos de Marte, indica para algunos una herencia de la muerte de extraños. Pero si está en ese lugar de noche, tendrás esa herencia, pero la perderás. Casi sería como decir que si, por ejemplo, llevado al plano actual, si naciste de día, Marte, que es el maléfico de la secta contraria, es decir, Marte es el maléfico nocturno, por lo tanto va a funcionar bien en una carta nocturna, pero mal en una diurna. Decía que, por ejemplo, si naciste de día, Marte te traerá problemas o no será del todo eficaz en relación a los intereses del conjunto de tu ser. Y que Saturno, a pesar de las dificultades asociadas, sí lo será. Pero si naciste de noche, Marte encontrará formas para colaborar, mientras que Saturno puede llegar a ser más dificultoso.
Lejos de ser esto una sentencia definitoria y limitante para nuestra vida, mejor es verlo como una alerta que nos acerca al conocimiento de nosotros mismos, sin el cual no podríamos actuar en consecuencia para pulir o mejorar las tendencias naturales de nuestro carácter. Si naciste de día, entonces, quizás debas trabajar a Marte, quizás no funciona para el conjunto, sino que actúa por sí mismo, y en muchos casos perjudicándote. Si naciste de noche, deberías observar a Saturno. Quizás estás muy rígido, o estás muy melancólico o depresivo, o lo contrario, poco responsable, y esto no te está favoreciendo en tu vida. Así que tendrías que mirar tu carta, buscar dónde está el maléfico de la secta contraria y pensar cómo funciona esa área de tu vida en general. Y también, no solamente cuando decimos esa área, decimos a la casa en la cual está el planeta presente, sino también las casas que rige. Veamos cómo diferenciar una carta diurna de una nocturna y a los integrantes de las sectas. En este esquema, por ejemplo, vemos una carta diurna en donde el Sol, Mercurio, Saturno y Júpiter se encuentran sobre la línea del horizonte. En cambio, en una carta nocturna, el lado del mundo en que es de noche es el lado contrario a donde se encuentra el Sol. Siguiendo con esta mirada de la secta, hay dos condiciones adicionales que se dice que permiten a los planetas regocijarse en el lugar en donde están. La primera es el regocijo por hemisferios. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que durante el día los planetas diurnos se regocijan cuando están por encima de la Tierra, mientras que los planetas nocturnos se regocijan cuando están por debajo de la Tierra. Y de nuevo, de noche, los planetas nocturnos se regocijan cuando están por encima de la Tierra, mientras que los planetas diurnos se regocijan cuando están por debajo de la Tierra, tal como figura en este esquema. Los planetas diurnos en una carta nocturna se alegrarán entonces si están en el mismo hemisferio que el Sol, o sea, en el de abajo, porque es de noche. Y los nocturnos se alegrarán si están en el contrario del Sol, el de arriba, el hemisferio superior, y podríamos verlos porque es de noche. En este esquema, entonces, vemos cómo quedarían idealmente los planetas en sus respectivos hemisferios. La siguiente condición para el regocijo planetario es el regocijo por el signo zodiacal. Los signos zodiacales se clasifican según el género masculino y femenino. Masculino diurno, femenino nocturno. Los signos diurnos son los signos de fuego y de aire, y los signos nocturnos son los signos receptivos, los signos de tierra y de agua. Los planetas diurnos, entonces, se regocijan en los signos diurnos, y los planetas nocturnos se regocijan en los signos nocturnos. La estrella de la mañana, Mercurio, prefiere los signos diurnos, mientras que la estrella de la tarde, Mercurio, prefiere los signos nocturnos. Ahora voy a poner varios ejemplos de cartas para que podamos aprender a discriminar más fácilmente cuándo Mercurio es diurno, cuándo Mercurio es nocturno, y aparte vamos a ver cómo funcionaron en estos casos los planetas, tanto los benéficos como los maléficos. La escultora Louise Bourgeois tiene una carta diurna. Saturno, regente del ascendente y maléfico de la secta, está en oposición a Venus, una configuración bastante habitual en las cartas de artistas. Es decir, el contacto Saturno-Venus es un contacto bastante habitual. No es que sea la oposición, sino el contacto en general. Puede ser por conjunción, por sextil, por cuadratura, por oposición. Artistas como escultores, joyeros, arquitectos, por la unión entre el arte y el concepto de la estética y la materia.
De la obra de Louise Bourgeois se decía que eran exorcismos de sus traumas. Ella tenía un sentido estético que buscaba conmocionar y no agradar. No hubiera pasado lo mismo, claro, si la Venus de esta escultora hubiera estado en Libra y no en Escorpio. Y aparte, tenía la característica de incluir en su obra elementos de arquitectura, algo también relacionado obviamente con el aspecto Saturno-Venus. Júpiter, siendo una carta diurna, es el benéfico de la secta. Observemos que se encuentra en Sagitario en el medio cielo, con muchísima dignidad, tanto esencial como accidental. Tiene dignidad por su propia posición en ese signo y dignidad por su posición en la carta. Esto quiere decir que este Júpiter dará todo de sí. No solo le trajo honor, fama y aceptación pública, a pesar de ser una figura controversial, sino que desplegó y predicó al mundo sus ideas sobre la vida, la justicia, la igualdad, buscando un propósito superior, no el meramente estético. Ella, aun como artista, no buscaba a Venus, sino que buscaba a Júpiter, el benéfico de su secta. Buscaba transmitir, a pesar de que Venus se encontraba o se encuentra en aspecto con el regente de su ascendente. Y sabemos que cuando hay un planeta en aspecto con el regente del ascendente, esto se va a incorporar a nuestra característica de carácter y de temperamento. ¿Y qué pasa con Marte? Marte es el maléfico de la secta nocturna, es decir, de la contraria. Aquí va a dar problemas. Lo que tiene de bueno es que está del lado nocturno de la carta y en un signo nocturno, pero está en Tauro y está retrógrado. Eso le resta. Y la cuadratura a la Luna incorpora a Marte a su propia naturaleza sensitiva. Dicen de la escultora que tenía un carácter bastante seco, crudo, siendo a veces cruel o irónica, inclusive con sus alumnos. Y era conocida por esto. Aún así, seguía siendo considerada una maestra. Vemos cómo Júpiter, en tan buen estado cósmico, favoreció su imagen pública y nunca dejó de ser vista como una inspiración para sus alumnos o para otros artistas. De la vida privada de Louise Bourgeois no hay tanta información, salvo que, según ella decía, su padre era un tirano infiel y les hacía pasar un infierno al llevar a sus amantes a la casa, algo que le trajo muchos traumas y que posteriormente, como ella dice o dijo, exorcizó a través del arte. Esto se puede relacionar tanto con Luna-Marte como con Saturno-Venus, pero se ve cómo Saturno, aun siendo un maléfico y dentro de lo que permitiera su propia situación en la carta, dará lo más que pudiera de sí mismo para cumplir los intereses de la persona. Ella trabajó en el arte y exorcizó sus traumas. Vamos a ver ahora cómo funcionaron los maléficos, Saturno y Marte, en dos cartas, eh, una diurna y otra nocturna. Es verdad que son casos un poco extremos, pero a mí me resultaron súper interesantes y quizás nos lleven a hacer alguna clase de reflexión acerca de cómo se puede trabajar el maléfico de nuestra carta, el maléfico fuera de secta de nuestra carta. En principio vamos a ver la carta de Lord Byron. Observemos que es una carta diurna, entonces los compañeros de la secta solar van a ser Saturno y Júpiter. Mercurio, como vemos, sale antes del Sol y se pone antes del Sol. Es un Mercurio diurno, así que también va a participar de los beneficios de ser una carta diurna y ser un planeta diurno. En la carta de Lord Byron, los tres planetas de la secta dominante se encuentran por encima del horizonte, inclusive Mercurio, que habíamos dicho que era diurno.
Entonces, no solamente gobiernan la secta de la carta, sino que aparte se regocijan porque están en el mismo hemisferio que el Sol. Y los planetas de la secta nocturna están en el lado nocturno de la carta, donde también se regocijan, salvo Venus. Marte es el maléfico de la secta contraria y se ubica conjunto al ascendente. Si bien se regocija en el hemisferio nocturno y en un signo nocturno, está en caída y retrógrado, complicando aún más la situación, en especial por su posición en el ascendente y la posibilidad de sufrir accidentes, operaciones, enfermedades o afecciones diversas relacionadas con Marte. Marte provoca hombres calientes, imprudentes, precarios en sus actividades y en sus medios de vida. Experimentan encarcelamiento, juicios, abusos, cortes, quemaduras, hemorragias y accidentes. Bueno, esto parece todo tremendo, todo es relativo, siempre depende de no solamente de la carta, sino de la vida de la persona. Pero vamos a ver qué fue lo que pasó con Lord Byron. Y vamos a trasladarnos al año 1824, que fue el año de la muerte de Lord Byron. El poeta había viajado a Grecia para participar de la lucha por la independencia del país. Ese año, 1824, la profección iniciaba un nuevo ciclo como cada 12 años, pero específicamente el día de su muerte, el ascendente profectado quedaba en conjunción exacta con Marte natal, y ese año su revolución solar tenía a Marte anual en cuadratura al Marte natal, mientras que el eje nodal de la revolución solar queda en conjunción a Marte natal, generando entonces una zona de eclipses durante el año y llevando el significado de Marte muy activado a la casa 8. ¿Qué fue lo que pasó? El 15 de febrero de 1824, Lord Byron cayó enfermo y le practicaron un tratamiento de sangría que lo terminó debilitando aún más. Testigos presenciales aseguraron que en total le habían extraído unos 2 litros de sangre aproximadamente. Entonces vemos cómo en esta carta Saturno, el maléfico de la secta gobernante, funcionó muchísimo mejor que Marte, el maléfico de la secta contraria, que terminó perjudicándolo a tal punto de llegar a perder la vida. Hay una premisa astrológica o un aforismo astrológico que suele decir que Saturno en el medio cielo es ascenso y caída. Si bien esto se ha dado en muchos casos, hubo otros que no. En este caso, Saturno está muy poderoso y en muy buen estado cósmico, tanto desde el punto de vista de la secta como desde el punto de vista de las dignidades esenciales. Y entonces no le trajo ningún inconveniente saturnino, como vamos a ver que sí le trajo a Oscar Wilde. La carta de Oscar Wilde es nocturna. Entonces, Venus y Marte serían los compañeros de la secta de la Luna, y también Mercurio, porque como se ve, cuando el Sol salga por el ascendente unas horas después, Mercurio saldrá atrás. Entonces, es un Mercurio nocturno, es una estrella vespertina. Sale después que el Sol y se pone después que el Sol. En esta carta nocturna, el maléfico fuera de secta es Saturno, que aparte se encuentra en el hemisferio contrario al del Sol, empeorando su situación, porque no está en un hemisferio donde se regocije, aunque sí está en un signo de aire, acorde a su naturaleza, y eso puede jugarle a favor. Veamos qué dice Firmicus. Si, por ejemplo, Saturno se encuentra en oposición o en cuadratura para los nacimientos nocturnos, al margen o entre paréntesis, este es un nacimiento nocturno y Saturno se encuentra en cuadratura exacta al ascendente, así que estaría dentro de estas descripciones, provocará reveses, ruina, peligro, lesiones y enfermedades, así como lentitud en sus empresas. Pero si estas estrellas son configuradas correctamente en sus propias sectas, son activamente positivas. Como resultado, estas estrellas
no deben considerarse maléficas en todos los casos y pueden ser otorgadores del bien. Vemos que Saturno, en la misma posición en la carta de Lord Byron, no le trajo ningún inconveniente grave. Ahora vamos a ver qué pasó en esta carta. Siendo el maléfico de la secta contraria, este Saturno va a jugar entonces un rol muchas veces complicado, negativo y podrá traer reveses en la fortuna y la reputación. Los años en que por tránsito o por alguna otra técnica Saturno esté más activo podrían llegar a ser años complicados, tal como en la carta de Lord Byron, el año en el cual la profección se reinicia y que el ascendente profectado pasa por encima de ese Marte, es decir, de ese Marte que era el maléfico contrario, es decir, lo activa, ese año va a ser un año complicado y peligroso. Vamos a ver entonces, en el caso de Oscar Wilde, el año 1894, que fue el año en que fue condenado a prisión y trabajos forzados. Ese año, Saturno era el señor del año de la profección y transitaba en conjunción a su sol natal. Y esto queda plasmado en la revolución solar sobre el eje 6-12, entre otras posiciones difíciles. Sabemos que ese año Wilde llevó a juicio a Sir Alfred Douglas por haberlo insultado públicamente. Sin embargo, nunca consideró que su propia forma de vida estaba en el ojo de la moral victoriana de esa época. Su orgullo solar le jugó una mala pasada. Y Saturno terminó poniendo al transgresor de Oscar Wilde en su lugar. Wilde perdió el juicio que él mismo inició y fue a la cárcel, perdiendo así su fortuna y su reputación. En conclusión, ¿qué es lo que tendrías que hacer? Primero, diferenciar si tu carta es diurna o es nocturna. Segundo, establecer los planetas que van a estar más favorecidos o menos favorecidos para actuar, o mejor dicho, en lugar de favorecidos, digamos, habilitados. Si vos naciste durante el día, el maléfico de la secta contraria es Marte. Marte te puede perjudicar. Observa que quizás debas trabajarlo, quizás tus broncas, quizás tus peleas no estén trabajando a favor tuyo. Mientras que si naciste de noche, deberías observar a Saturno porque quizás seas demasiado rígido o debas trabajar ese Saturno y tomar mayores responsabilidades, hacerte cargo, tener paciencia. Bueno, cuestiones saturninas porque no te estaría favoreciendo, sobre todo en las áreas en las que se encuentra, o sea, en las casas en las que se encuentra. Bueno, esto es todo por ahora. Espero que les haya quedado un poco más claro. Y bueno, cualquier cosa me comentan acá abajo. Y bueno, siempre les digo lo mismo. Muchas gracias por estar ahí y me ayuda muchísimo si le ponen un like, hacen un comentario o comparten este video. Muchas gracias.